Sean bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar de los mecanismos de transmisión o transformación del movimiento. Al hablar de mecanismos hacemos referencia a esos elementos que interactúan con el movimiento o la fuerza, y para eso se debe tener en cuenta las máquinas, la transmisión lineal, los mecanismos de transmisión circular y por supuesto la transformación del movimiento. En este video detallaremos cada uno de estos apartes, pero inicialmente pasaremos a contextualizar lo que es un mecanismo. Los mecanismos son las partes de las máquinas encargadas de transmitir o transformar la energía que recibe a través de un elemento motriz, ya sea una fuerza o un movimiento, para que pueda ser utilizada por los elementos receptores que hacen que las máquinas funcionen. Todos los mecanismos de cualquier máquina estará compuesto internamente por uno o varios dispositivos llamados operadores. Estos pueden ser palancas, engranajes, ruedas, tornillos, entre otros. Por ejemplo, el mecanismo de una bicicleta está formado por varios operadores, como son la cadena y los engranajes, que se encargan de conectar platos y piñones. Ahora, teniendo claro qué es un mecanismo y cómo funciona, llegamos a las máquinas. Una máquina es un dispositivo creado por el ser humano para facilitar el trabajo y reducir el esfuerzo. Se caracteriza porque siempre necesita energía para funcionar, transmite o transforma dicha energía y es capaz de producir distintos efectos, ya sea un movimiento, un sonido, luz, calor, entre otros. En general y de forma simplificada, se puede decir que toda máquina está conformada por tres elementos principales. El primero de ellos es el elemento motriz, que es el dispositivo que introduce la fuerza o el movimiento a la máquina. El segundo es el mecanismo, que es el dispositivo que traslada el movimiento del elemento motriz al elemento receptor. Y por último, el elemento receptor, que recibe el movimiento o la fuerza para realizar la función de la máquina. Dentro de las máquinas podemos encontrar las más usadas, como el plano inclinado, la palanca y la rueda, que a su vez son denominados como máquinas simples. Estas máquinas utilizan la distancia para reducir el esfuerzo, pero si queremos saber algo más de las máquinas simples, te invito a que veas nuestro video de máquinas simples. Ahora vamos a detallar los mecanismos de transmisión lineal. Los mecanismos de transmisión lineal se encargan de transmitir el movimiento, la fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz a otro punto sin transformarlo. Estos mecanismos son llamados máquinas simples, y las más importantes que podemos encontrar son las palancas y las poleas. Ahora vamos a ver qué es una palanca. Una palanca es una máquina simple compuesta por una barra rígida que gira en torno a un punto de apoyo. Permite realizar un esfuerzo reduciendo el trabajo. En las palancas se distinguen 5 aspectos importantes, que son la potencia, la resistencia, el punto de apoyo, el brazo de potencia y el brazo de resistencia. Existen 3 tipos de palanca: las palancas de primer género, donde el punto de apoyo se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia; las palancas de segundo género, donde la resistencia por vencer se sitúa entre la fuerza aplicada y el punto de apoyo; y las palancas de tercer género, donde la fuerza aplicada se sitúa entre la resistencia a vencer y el punto de apoyo. Ahora pasemos a las poleas. La polea es una rueda con un canal en el centro por la que se hace pasar una cuerda o cable, y a su vez en el centro de la circunferencia tiene un agujero para poderla montar en un eje. Una polea nos puede ayudar a subir pesos ahorrando esfuerzo. Existen 3 tipos de polea: la polea fija, que se usa para cambiar de dirección la fuerza, pero no proporciona ventaja mecánica, ya que la fuerza y la carga tienen el mismo valor. También tenemos la polea móvil. Esta tiene un extremo de la cuerda fijo y se usa para reducir la fuerza.
Su ventaja mecánica es 2, es decir, la fuerza se reduce a la mitad. Y por último tenemos las poleas compuestas o llamadas polipasto. Esta es una combinación de poleas fijas y móviles y su ventaja mecánica es igual al número de poleas total que tenga el conjunto de poleas. Ahora vamos a llegar a los mecanismos de transmisión circular. Este tipo de mecanismos se utiliza para comunicar el movimiento de rotación entre dos ejes. El elemento que proporciona el movimiento se llama conductor y el que lo recibe se llama conducidos. Estos mecanismos también pueden modificar la fuerza y la velocidad. Los más utilizados son las poleas de transmisión, las ruedas de fricción, las ruedas dentadas y cadenas, los engranajes y el tornillo sin fin corona. Ahora vamos a pasar a las poleas de transmisión. La transmisión se produce entre dos o más poleas unidas por correas flexibles. Las poleas transmiten el movimiento circular entre ejes separados y pueden modificar el sentido del giro, la fuerza transmitida y la velocidad. Los ejes pueden ser paralelos o se pueden cruzar. La transmisión mediante correas es sencilla y económica, pero puede generar problemas ya que estas suelen deformarse con el uso. Si las poleas tienen diámetros diferentes, se obtiene una ventaja mecánica y la transmisión puede ser de dos tipos. Multiplicadora de velocidad, cuando la polea conductora tiene un diámetro mayor que la polea conducida. Esta girará más rápido, pero su eje transmitirá menos fuerza. Y reductora de velocidad, cuando la polea conductora tiene un diámetro menor que la polea conducida. Esta girará más despacio, pero el eje transmitirá más fuerza. Las poleas se pueden combinar para conseguir distintos movimientos o para transmitir el movimiento entre varios ejes. Para ello se usan los trenes de poleas. Continuemos con las ruedas de fricción. Estas transmiten el movimiento circular entre ejes muy próximos. La transmisión se realiza por rozamiento y siempre se cambia de sentido el giro. Se emplea más que todo en impresoras cuando están arrastrando el papel o en el dínamo de la bicicleta. Las características principales de las ruedas de fricción son las siguientes. Primero, la rueda conducida siempre gira en sentido contrario a la rueda motriz. Las ruedas de fricción pueden patinar, no se pueden usar para transmitir grandes potencias. La rueda de mayor tamaño siempre gira a menor velocidad que la rueda más pequeña. Se permiten en sistemas de aumento o reducción de velocidad de giro. Ahora pasemos a las ruedas dentadas y cadena. Este mecanismo, también conocido con el nombre de piñón cadena, es una rueda dentada que encaja en una cadena para transmitir el movimiento a la rueda conducida. Puede modificar la fuerza y la velocidad, pero no el sentido del giro. Y los ejes siempre tienen que estar paralelos. Las cadenas tienen el inconveniente de ser menos flexibles que las correas que utilizamos en las poleas, pero también son más eficientes. Se utilizan en bicicletas, puertas de garajes y sobre todo en los motores. Sigamos con los engranajes. Los engranajes son ruedas dentadas que transmiten el movimiento circular entre ejes cercanos mediante el empuje que ejercen los dientes de unas piezas sobre las otras. Las características principales de los engranajes resalta que los dientes de los engranajes motriz y conducidos ajustan perfectamente, por lo que nunca patinan. Se pueden emplear para transmitir grandes potencias. La rueda conducida gira en sentido inverso a la rueda motriz. La función del tamaño de cada rueda dentada, es decir, el número de dientes, se pueden construir sistemas de aumento o de reducción de la velocidad de giro. Normalmente encontramos tres tipos de engranajes. Los engranajes cilíndricos, que transmiten el movimiento circular entre ejes separados. Los engranajes cónicos,
que transmiten el movimiento circular entre ejes perpendiculares, y los engranajes de dientes helicoidales que tienen dientes diferentes a los demás. En vez de tener dientes rectos, los tienen curvados y hace que el engranaje sea mucho más silencioso. Sigamos con el tornillo sin fin o corona. Esta transmisión está formada por un tornillo y una rueda dentada llamada corona. Se emplea para transmitir movimiento circular entre dos ejes perpendiculares que se cruzan. La transmisión no es reversible, es decir, el tornillo siempre es el elemento conductor y la corona el conducido. Se emplea en mecanismos que necesitan una reducción de velocidad, ya que por cada vuelta del tornillo la corona va avanzando el número de entradas del tornillo sin fin. Es decir, el número de dientes que está engranado entre el tornillo sin fin y la corona, que suelen ser de 1 o 2 dientes. Se usa en reductores de motores eléctricos, cuenta kilómetros, manivelas, entre otros. Ahora vamos a centrarnos en la transformación del movimiento. Los mecanismos que transforman el movimiento son esos donde el elemento motriz y el conducido poseen diferente tipo de movimiento. Los mecanismos de transformación de movimiento cambian el movimiento de circular a alternativo y viceversa, o de circular a lineal y viceversa. Los mecanismos que permiten la transformación del movimiento son el tornillo, el piñón, las levas y las bielas. Pero vamos a nuestro primer ítem, que es el tornillo tuerca. Un tornillo es un cilindro roscado en forma de hélice por la superficie exterior, mientras que la tuerca está roscada por el interior. La distancia entre dos hélices consecutivas se denomina paso. Para que transmita el movimiento, el tornillo y la tuerca deben tener el mismo paso. Si el tornillo gira, la tuerca se moverá linealmente. Y por el contrario, si la tuerca gira, el tornillo será el que realice el movimiento lineal. Se utiliza para multiplicar el esfuerzo. Ahora vamos con piñón cremallera. Este mecanismo está formado por una rueda dentada denominada piñón, que engrana con una barra también dentada denominada cremallera. Piñón y cremallera han de tener el mismo paso para que se transmita el movimiento. Cuando gira el piñón, la cremallera se desplaza en línea recta y transforma el movimiento circular en lineal. Por el contrario, cuando se desplaza la cremallera, el piñón gira y transforma el movimiento lineal en circular. Se utiliza mucho en sacacorchos, taladros de columna y el sistema de dirección de los vehículos. Ahora pasemos a las levas y excéntricas. Una leva es una rueda unida a un eje que tiene salientes o entrantes que al girar comunican su movimiento a un seguidor al cual transmiten el movimiento alternativo. La forma de la leva es la que determina el movimiento del seguidor. Se utiliza en motores de combustión para controlar las válvulas, en los programadores de las lavadoras, entre otros. Las excéntricas es una rueda que gira sobre su eje pero no pasa por su centro. Esta transmite el movimiento de la misma forma que la leva a un seguidor. Se utiliza en cerraduras, carretes de pescar, juguetes, entre otros. Sigamos con la biela manivela. El mecanismo está compuesto por una biela o barra rígida que realiza el movimiento lineal alternativo y una manivela que realiza el movimiento circular. La biela se une a la manivela por articulaciones y por su movimiento suele ser guiado. La transformación del movimiento se puede realizar en dos sentidos, obteniendo movimiento circular cuando la transmisión es biela-manivela y movimiento alternativo cuando la transmisión es manivela-biela. Este mecanismo se utiliza mucho en las máquinas de vapor, los motores de combustión interna, la máquina de coser, entre otros. Bueno amigos, y aquí
terminamos nuestro video sobre los mecanismos de transmisión. No olviden suscribirse a nuestro canal y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales. Me despido de ustedes, que pasen muy bien y gracias por acompañarnos en este video.